Bien, volviendo al esquema que teníamos, la idea entonces en esta logo que lo subiendo en intensidad, en forma secuencial, la propuesta de las 25 palabras, desde un pie definido. El Carhart logo audiométrico termina dando una curva que, fíjense, no se parece en nada, tiene picos, y es porque la propuesta de intensidad es distinta, como ven. Entonces, en la otra, en la secuencial, vemos que vamos a tener dos instancias de pie, por ejemplo, con una curva que va subiendo y que va formando una secuencia progresiva y gradual de respuestas que en general, con más o menos pendientes, ¿sí? Por ejemplo, la pendiente de subida de la curva puede ser más abrupta en casos en donde yo tenga un proceso conductivo, o lo que les decía es, cuando yo tengo una curva en pendiente, que era lo que hablábamos hace un momento, una curva en pendiente que con tan poco diferencia de intensidad, casi 15 decibeles, sube y logra el máximo, yo tengo una curva audiométrica que puede tener un proceso conductivo que apenas le doy un poquitito más de intensidad a lo que es la intensidad, superando la intensidad del umbral liminar del audio, el paciente copia perfectamente a la intensidad que le estoy ofreciendo en el logo. Mientras que si yo tengo mucho desorden en las frecuencias, mucho deterioro en el umbral, mucho desbarajuste en el umbral tonal de la audiometría, la curva de ascenso, esta curva que nosotros tenemos acá, de ascenso de la logo, va a ser más complicada de lograr el 100%. Le va a costar más empinarse y mejorarse. Acá están los umbrales, ¿sí? En este caso la curva A sería casi compatible con una hipoacusia conductiva o neurosensorial que compromete especialmente en el 500, en el 1000, en el 2000 y en el 4000 hasta 45 decibeles por lo menos, 45, 50 decibeles. ¿Escuchan eso? Estoy dándoles un secreto importantísimo. Y en el caso de la B, yo tengo una hipoacusia que a nivel de umbral de esas tres frecuencias está en la zona de los 50 decibeles, pero que recién supera el umbral tonal, la intensidad de propuesta que yo hago en la logo, superan los 80-85 decibeles, incluyendo el umbral del 4000. Con eso yo ya miro sin querer la curva de la logo y de la audio como vinculante. Que si el paciente recluta, no me voy a enterar si yo termino la logo audiometría acá. Tengo que tomar a máxima intensidad para saber si empeora o perjudica su discriminación, a pesar de haber logrado el 100% antes. Otro aspecto importante es cómo es supraliminar, porque usamos el concepto liminar y avanzamos ofreciendo más intensidad. Si la traslocación se daba en la audio, imagínense en la logo. En la logo es muy fácil que un oído copie lo que le estoy ofreciendo al otro, se trasloque. Entonces, hay determinadas consideraciones, una de ellas es que cuando existe una diferencia de 40 decibeles o más entre el 100% de discriminación, ¿sí? El umbral de captación entre el oído evaluado y la ósea de lo opuesto, tengo que ensordecer. Una de las consideraciones es que yo ensordezco siempre que ensordecí en la audio, ensordezco en la logo, siempre. Porque en realidad lo que tengo es la certeza de que la traslocación a nivel liminar se dio y por tanto, si yo ofrezco más intensidad, va a ser más significativo eso.
Bien, entonces el procedimiento es parecido. Yo voy a poner una intensidad estable acá. No necesito... Bien. Entonces, volvemos a la idea de que el fonoaudiólogo se tiene que transformar en algo pertinente en términos de ser útil para garantizar estas respuestas. Una de ellas es no ofrecer la biolectura cuando propongo el disparador del verbal, digamos, ¿sí? Otro aspecto importante es usar palabras de acceso a la condición cultural e intelectual del paciente y con diferenciación fonética y tener igual audibilidad. Cuando, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos, ustedes se fijan y la primera lista dice lastre, moldes, menta, cinco, persa. Lo sonorizo porque entrenábamos con eso. Lastre, moldes, menta, cinco, persa. Y trabajábamos con individuos en el hospital que no tenían ese nivel cultural. Entonces, lastre era una palabra ajenísima y no era copiada, a pesar de que tenía todas las garantías de hacerlo y nosotros de ofrecerlo bien, por los pacientes que tenían dificultades para reconocer como esa palabra. Era casi un logatomo o logotoma, como quieran llamarle, porque el paciente no lo reconocía. Entonces teníamos que usar lista de niños para pacientes que tienen alguna dificultad de acceso cultural. Manteniendo esto, la diferenciación fonética e igual audibilidad. También esto, uno puede estar mostrando poco de la información verbal, pero mis ojos mantienen el contacto con el paciente. Entonces yo puedo indicarle cuando voy hablando con gestos en los ojos para que el otro mantenga el vínculo, porque yo ya le fui sacando, lo metí en una cabina, le puse auriculares, lo encerré y encima le quito el feedback visual mío, queda como demasiado aislado el paciente. Entonces lo mejor es mantener el contacto visual. Las otras también tienen que ver con lo que veníamos ya viendo de el trabajo en los otros estudios. Entonces, acá tenemos las curvas más típicas que más se conocen, ¿sí? Vamos a describirlas. Tenemos esta que tenemos en el color celeste o azul. Es la curva que se llama, es más, se la define como la S itálica. La audiometría y la logoaudiometría en este caso tiene que estar garantizando que cada trazado corresponde a un dato real. Y en realidad la curva no existe como realidad. Existe que yo a los 10 decibeles tomé y hubo un punto de discriminación y después tomé a 20 y hubo otro punto de discriminación. Entonces yo no puedo imaginarme una curva, sino una recta que une esos puntos. Vuelvo a decir, hay cosas que son como clásicas, pero cuando uno, y ahora vamos a ver, uno va mirando los estudios, ve que lo único que puede, pensemos que nosotros estamos dando cuenta de lo que hacemos, entonces yo no puedo dar cuenta de más que de 2 puntos de toma y la unión de esos puntos de toma para conformar un trazado logoaudiométrico. Entonces, por eso es importante que el dibujo no sea mano alzada, sino que sea conectando los puntos en forma veraz. La curva que tengo en negro está asociada a lo retrococlear. ¿Qué significa? Significa que a una intensidad dada, como en este caso a los 60 decibeles, vamos a marcarlo, el sujeto que, por ejemplo, esto que hemos estado jugando, está expuesto a tolueno y viene después de la fábrica y viene con una neurotoxicidad y demás, la transmisión de la información en el nervio va a fatigarse. Entonces, yo le voy a decir las primeras 10 palabras, por ejemplo, y el paciente va a copiar sin problema. Pero después de las 10 palabras siguientes o las 15 palabras siguientes para armar las 25, el paciente comienza a cometer errores y me forma
a través de los distintos puntos de intensidad, una curva en meseta que se llama. Se equivoca en forma sostenida, fatigándose en una entrega de 25 palabras. Y por lo tanto, uniendo esos puntos, se transforma la meseta. Sí, escucho. Entonces, cuando yo tengo este tipo de curvas, es nada más que orientador para que el médico que pueda obtener o que pueda considerar tenga el patrón de lo que es normal y cuán desplazado está. ¿Vieron cuando ustedes hacen análisis que le dicen rango de referencia normal, tanto y tanto, y ustedes ven el valor que les dio? Bueno, ustedes tienen ahí el correlato. Acá en el caso de la negra inicial, tiene que ver con eso, con una forma de curva que lo que va a permitir es visualmente cuánto se desplaza la curva hacia de las intensidades altas. Yo tengo solamente la consideración de 500, 1000 y 2000. Me imagino que son los únicos sonidos que están desparramados en esas frecuencias, ¿sí? El speech banana ustedes vieron que es más largo, o sea que lo tienen en activo. Si no, en los audiogramas que hemos estado jugando con los sonidos desparramados, vemos que hay sonidos que están en la zona del 4000. Cuando yo tengo un desequilibrio de intensidades y frecuencias que se dan en la audiometría, cuando voy a la logo se va a ver representado eso. Y mucho más allá de 1000 y 2000. Entonces, en algún punto, hasta cómo se comporta la distancia que yo tengo en la audiometría del 2000 y el 4000 también me implican. También me colaboran en esta subida que va haciendo la logo. Y hasta que no se supera el umbral tonal en 5 decibeles por lo menos del 500, 1000, 2000 y 4000, no se obtiene el 100% de discriminación en la ascendida de la curva, ¿sí? Esto lo vamos a volver a tocar porque es lo más definido, que es, vuelvo a decir que a ojo uno se da cuenta cuando está mal hecha la logo. El ascenso máximo a la menor intensidad posible. Digamos, tiene que tener un correlato con la audio. Y la otra posibilidad es la curva en campana. Tengo que unir puntos. ¿De qué intensidad me dio a 45? De 45 a 50, se supone que esa curva roja hubo un 10% de discriminación. A 60 hubo un 45% de discriminación. A 70 hubo un 80% de discriminación. La curva solo va a decrecer superado el 80% de intensidad. Entonces, va a escalar hasta ese momento y cuando el paciente sea un paciente que padece una patología coclear, es decir, que recluta, superado el 80%, puede llegar a mostrar el descenso posterior. Antes no. Entonces, estas curvas que estamos viendo son curvas más coherentes por la estructuración, porque se muestra que unen puntos, que las que estuvimos viendo recién. Entonces, la normal, la conductiva que está desplazada, pero que más o menos muestra la misma morfología que la normal. Podemos tener la sensorial, que es una curva que logra un hándicap y posteriormente decae después de la meseta, o la neural, que acá figura cuando yo tengo una patología muy grande, una hipoacusia muy grande, y el copiado ni siquiera llega al 50% y es solamente, puedo ver el ascenso de la curva, pero no puedo ver otra cosa que en la morfología. Entonces tengo todos estos umbrales, que eso ya lo hemos visto, y que de distinta manera me van a permitir analizar la misma problemática según la curva existente.